Hola, hola, hola gente linda y curiosa de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo estoy súper contenta de estar aquí con ustedes una vez más, listos para sumergirnos en un tema que estoy segura ha generado muchísima curiosidad, la relación de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, ya lo sé. Muchos de ustedes, al igual que yo, quedaron completamente flechados con esta pareja. La química que irradiaban en la pantalla, la forma en que se miraban, la conexión, era innegable. Y claro, después de todo ese romance televisivo, las expectativas eran altas. ¿Estarían juntos en la vida real? ¿Llegarían al altar? Pues bien, en este vídeo vamos a desentrañar la verdad detrás de esta historia. Vamos a responder a la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué Demet Özdemir y Can Yaman no se casaron? Y por supuesto vamos a explorar qué es lo que realmente sucedió. Así que prepárense porque este vídeo estará lleno de información, de detalles jugosos y sobre todo, de mucha verdad. No se pierdan ni un segundo. Antes de empezar, les recuerdo que si les gusta el contenido que preparo con tanto cariño, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto, darle un buen me gusta a este vídeo si les parece interesante. Me ayudan muchísimo. Ahora sí, vamos a descubrir qué pasó entre Demet y Can. Para entender bien esta historia, tenemos que remontarnos a los orígenes. Todo comenzó con la serie Erkencikus o Pájaro Soñador en español. ¿Se acuerdan? ¡Qué exitazo! La serie nos presentaba a Sanem y Can, dos personajes con una química que traspasaba la pantalla. La pasión, la conexión, los momentos románticos, todo era perfecto. Y claro, la gente, los fans, empezamos a soñar. Empezamos a especular sobre si esa chispa que veíamos en la serie también existía en la vida real. Y para ser honestos, parecía que sí. Los rumores de romance entre Demet y Can no tardaron en aparecer. Los paparazzi los captaron juntos en varias ocasiones, se les veía cómplices, sonrientes, compartiendo momentos fuera del set. Las redes sociales ardían con fotos, vídeos y comentarios de fans que ya daban por hecho el romance. Incluso se hablaba de planes de boda. ¿Recuerdan esas noticias? ¡Qué locura! Era como vivir un cuento de hadas moderno. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué ese romance aparentemente tan prometedor no llegó a buen puerto? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Hay varios factores que al parecer influyeron en la decisión de no llegar al altar. Primero, la presión mediática. Imagínense ser constantemente perseguidos por los paparazzi, tener a los fans analizando cada uno de tus movimientos, cada gesto, es agotador. La fama a veces puede ser un arma de doble filo, y en este caso, parece que la presión de la prensa y la expectación del público jugaron en contra de la relación. La privacidad, algo tan valioso, se había perdido por completo. Segundo, las agendas apretadas. Tanto Demet como Can son dos actores muy exitosos, con carreras en ascenso. Esto significa que sus agendas están llenas de compromisos, rodajes, viajes, eventos. Mantener una relación a distancia con horarios tan diferentes y con tan poco tiempo para compartir, es complicado, muy complicado. La distancia física y emocional puede desgastar cualquier relación, por fuerte que sea. Tercero, las diferencias de personalidad. Aunque en la pantalla parecían complementarse a la perfección, en la vida real, al parecer, las cosas no eran tan sencillas. Existen rumores no confirmados pero que circulan, sobre ciertas diferencias en sus personalidades y en la forma de ver la vida. Algunos dicen que Can es una persona con un carácter muy fuerte, mientras que Demet es más reservada. Otros mencionan que las expectativas sobre el futuro eran distintas para ambos. Es importante recordar que son rumores, pero es una posibilidad. Y ahora, vamos con la verdad revelada, la que tal vez no todos conocen. A pesar de todo y aunque no hayan llegado al altar, ni formado una familia, Demet y Can siempre han manifestado respeto mutuo. Sí, es cierto que hubo rumores de tensión y distanciamiento, pero al parecer, ambos han sabido mantener una relación cordial. Hoy en día, ambos han seguido adelante con sus vidas, con sus carreras, con sus nuevas relaciones. Demet se casó con Ozan Koc, aunque lamentablemente se divorciaron. Can, por su parte, está enfocado en su carrera y en sus proyectos personales. Y lo más importante, ambos se ven felices.
En resumen, la historia de Demet y Can, aunque nos dejó un sabor agridulce, nos enseña que el amor, a veces, es complicado. Que a pesar de la química, de la pasión y de las expectativas, las relaciones pueden no funcionar. Que la fama, la presión mediática y las diferencias de personalidad pueden ser obstáculos difíciles de superar. Pero también nos enseña que al final, lo más importante es la felicidad y el bienestar de cada uno. Así que, ¿por qué Demet Özdemir y Can Yaman no se casaron? Por una combinación de factores: la presión de la fama, las agendas apretadas, las diferencias de personalidad y sobre todo, porque quizás el destino no lo quiso así. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantó compartir con ustedes este tema, que como ven, me apasiona. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la historia de Demet y Can? ¿Creen que fue una pena que no llegaran al altar? ¿Tienen alguna otra información o rumor que quieran compartir? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayuda muchísimo que lo hagan. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Chao. Hola de nuevo, mi gente. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes, listos para profundizar en el misterio que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman. Ya sé que este tema es un imán para la curiosidad, y con justa razón. La historia de amor, o mejor dicho, el potencial romance que se gestó entre ellos en la pantalla, nos dejó a todos suspirando y preguntándonos qué pasó detrás de las cámaras. Hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pieza del rompecabezas, para entender por qué estos dos talentosos actores no llegaron a formalizar su relación. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de información, especulaciones y, por supuesto, la verdad. Como bien saben, todo comenzó en Erkencicus. La serie, un fenómeno global, nos presentó a Sanem, interpretada por Demet, y Can, interpretado por Can. La trama, llena de romance, comedia y drama, cautivó a audiencias de todo el mundo. La química entre los protagonistas era innegable, una chispa que electrificaba cada escena, cada mirada, cada abrazo. Era imposible no enamorarse de su historia, y la gente, naturalmente, empezó a fantasear con que ese amor traspasara la ficción. ¿Y qué creen? Las señales apuntaban a que la realidad imitaba a la ficción. Los medios de comunicación, ávidos de noticias sobre la pareja de moda, comenzaron a publicar fotos y vídeos de Demet y Can juntos fuera del set. Se les veía cenando en restaurantes, paseando por las calles, compartiendo momentos de complicidad. Las redes sociales explotaron con comentarios, especulaciones y teorías. Los fans, enamorados de la pareja, no dudaron en expresar su deseo de verlos juntos en la vida real. Los rumores de romance se intensificaron, alimentados por la aparente cercanía entre los actores. Se hablaba de miradas cómplices, de gestos de cariño, de una conexión especial que parecía ir más allá de la simple amistad. Las revistas del corazón y los portales de noticias se llenaron de artículos sobre la posible relación, y las expectativas crecieron exponencialmente. Parecía que el destino, el mismo que había unido a Sanem y Can en la pantalla, estaba jugando a favor de Demet y Can en la vida real. Y, claro, como buenos soñadores, todos comenzamos a imaginar el final perfecto, una boda de ensueño, una vida juntos, un amor eterno. Pero, como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como las planeamos. La historia de Demet y Can, a pesar de su potencial, tomó un rumbo diferente. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón, la que nos ha mantenido en vilo durante tanto tiempo. La primera gran barrera, como mencionamos al principio, fue la presión mediática. Imaginen la vida de Demet y Can en aquellos tiempos, cada paso que daban era analizado, cada palabra que pronunciaban era interpretada, cada gesto era motivo de especulación. Los paparazzi los acechaban constantemente, buscando la foto perfecta que confirmara o desmintiera los rumores. La privacidad, ese bien tan preciado, se había desvanecido por completo. Esta intensa exposición mediática, aunque beneficiosa para la promoción de la serie, también tuvo un impacto negativo en la vida personal de los actores.
La constante presión de la prensa, el escrutinio público y la necesidad de mantener una imagen perfecta pueden ser extremadamente desgastantes, incluso para las personas más fuertes. La libertad de vivir una relación de forma natural, sin el constante acoso de los medios, se vio severamente limitada. La fama, en este caso, actuó como un arma de doble filo. Si bien catapultó a Demet y Can a la cima del éxito, también les impuso una serie de exigencias y restricciones que podrían haber dificultado el desarrollo de su relación. La posibilidad de vivir un romance con total libertad, sin la mirada constante del mundo, se volvió prácticamente imposible. El segundo factor clave que, al parecer, influyó en la decisión de no formalizar la relación fueron las apretadas agendas de ambos actores. Tanto Demet como Can se encontraban en el mejor momento de sus carreras, con proyectos y compromisos que los mantenían ocupados la mayor parte del tiempo. Los rodajes, los viajes, los eventos promocionales y las entrevistas ocupaban gran parte de su tiempo, dejando poco espacio para el descanso y la vida personal. Mantener una relación a distancia, con horarios tan diferentes y con tan poco tiempo para compartir, es un desafío enorme. La distancia física, combinada con la falta de tiempo para verse y comunicarse, puede crear una barrera difícil de superar. Las largas jornadas de trabajo, el estrés y la falta de contacto personal pueden desgastar cualquier relación, por fuerte que sea. En el caso de Demet y Can, la apretada agenda de ambos actores podría haber dificultado la construcción y el mantenimiento de una relación sólida. La falta de tiempo para compartir, para conocerse a fondo y para cultivar el amor podría haber sido un factor determinante en su decisión de no seguir adelante. Otro aspecto a considerar son las posibles diferencias de personalidad. Aunque en la pantalla parecían encajar a la perfección, en la vida real las cosas podrían haber sido diferentes. Existen rumores no confirmados pero que circulan en los medios y entre los fans, sobre ciertas diferencias en sus personalidades y en la forma de ver la vida. Algunos dicen que Can Yaman es una persona con un carácter fuerte, enérgico y directo. Se describe a sí mismo como alguien ambicioso y determinado, con una fuerte personalidad. Demet Özdemir, por otro lado, es percibida como una persona más reservada, tranquila y sensible. Se dice que es una persona empática y cercana a su familia y amigos. Es posible que estas diferencias en sus personalidades hayan generado ciertas tensiones y conflictos en la relación. Si bien las diferencias pueden complementar a una pareja, en ocasiones también pueden ser fuente de desacuerdos y malentendidos. La compatibilidad, no solo en la pantalla, sino también en la vida real, es un factor crucial para el éxito de una relación. Además de estas diferencias de carácter, también se especula sobre posibles diferencias en sus expectativas sobre el futuro. Can, conocido por su ambición y su deseo de triunfar en su carrera, podría haber tenido otros planes a corto y mediano plazo. Demet, por otro lado, podría haber tenido una visión diferente sobre el futuro, tal vez con deseos de formar una familia o de establecerse en un lugar específico. Es importante recordar que estas son solo especulaciones y rumores. La verdadera razón por la que Demet y Can no se casaron solo la conocen ellos. Sin embargo, estas posibles diferencias en sus personalidades y en sus expectativas sobre el futuro podrían haber influido en su decisión de no formalizar la relación. Ahora, llegamos al momento de la verdad. ¿Qué es lo que realmente sucedió? ¿Qué hay detrás de las cámaras? A pesar de todas las especulaciones y rumores, lo cierto es que tanto Demet como Can han mantenido una postura de respeto mutuo. Aunque no hayan llegado al altar ni formado una familia, ambos han demostrado profesionalismo y madurez. Es cierto que en algún momento surgieron rumores de tensión y distanciamiento. Se especuló sobre posibles conflictos y desacuerdos. Sin embargo, con el tiempo, ambos actores han sabido mantener una relación cordial. Han demostrado que a pesar de no haber sido pareja en la vida real, pueden convivir en el mismo entorno profesional sin problemas. Hoy en día, Demet y Can han seguido adelante con sus vidas. Ambos han continuado con sus exitosas carreras y han encontrado nuevas relaciones. Demet se casó con el cantante y actor Ozan Koc, aunque lamentablemente se divorciaron. Can, por su parte, ha estado enfocado en su carrera, viajando por el mundo y trabajando en nuevos proyectos. Lo más importante es que ambos se ven felices. Han aprendido a manejar la fama, a lidiar con la presión mediática y a enfocarse en lo que realmente importa, su felicidad y su bienestar. Han demostrado que es posible seguir adelante, incluso después de una relación que no funcionó como se esperaba. En resumen, la historia de Demet y Can,
aunque nos dejó un sabor agridulce, nos enseña importantes lecciones sobre el amor, la fama y la vida. Nos demuestra que a pesar de la química, la pasión y las expectativas, las relaciones pueden no funcionar. Que la fama, la presión mediática y las diferencias de personalidad pueden ser obstáculos difíciles de superar. Pero también nos enseña que al final, lo más importante es la felicidad y el bienestar de cada uno. La pregunta de por qué Demet Özdemir y Can Yaman no se casaron tiene múltiples respuestas. Es una combinación de factores: la presión de la fama, las agendas apretadas, las diferencias de personalidad y sobre todo porque quizás el destino no lo quiso así. La vida a veces nos sorprende con finales inesperados. Y aunque no veamos a Demet y Can juntos para siempre, siempre tendremos los recuerdos de Erkencikus y la magia que compartieron en la pantalla. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la historia de Demet y Can? ¿Creen que fue una pena que no llegaran al altar? ¿Tienen alguna otra información o rumor que quieran compartir? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. ¿Qué piensan que realmente pasó? ¿Creen que hubo un culpable o simplemente fue una cuestión de incompatibilidad y circunstancias? Si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayuda muchísimo que lo hagan. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Chao.